Ok, ya casi. Ahí estamos. Ok, pues muy buenas noches. Perdón, tuve ahí algunos problemas para conectarme el día de hoy, pero bueno, aquí ya estamos. Hola Angie, gusto en verte. No, pues Buenas bueno, tardes, gusto en buenas verte, me tardes. alegra mucho verte. Igualmente, igualmente Angie. Pues bueno, muchísimas gracias, antes que todo, por haberme invitado, ¿no? A participar el día de hoy con ustedes en esto que la verdad me gusta mucho hacer, el poder colaborar en que podamos tener esta información acerca pues de qué son las adicciones y cómo podemos entender este problema para poderlo manejar de una forma más adecuada. Y bueno, pues primero voy a empezar así como esta parte de hacerles algunas preguntitas para saber un poco qué saben ustedes del tema, cómo lo ven, qué piensan que son las adicciones, por qué creen que mi hijo o hija esposo, ¿no? Puede, pues, tener esta enfermedad, porque es una enfermedad, lo vamos a ver más adelantito, pero sí me gustaría tener como esta retroalimentación de qué es lo que ustedes conocen, qué es lo que ustedes saben acerca de esto. ¿Quién me dice? Por ahí. Bueno, buenas tardes familia, si pueden poner sus cámaras, por favor. Entonces, les presento a la psicóloga Blanquita, quien nos va a colaborar esta tarde con esta valiosa información. Y muy valiosa también la pregunta, ¿qué concibimos nosotros como adicción y por qué creemos que lo padece o que lo tiene alguno de nuestros familiares o una persona, la persona que esté aquí en el grupo? La nada que hoy es el patio de la escuela. ¿Qué podemos, qué podemos saber de esto? ¿Qué se imagina? ¿Cómo lo ven ustedes cuando les hablan de una adicción o cuando yo empiezo a ver que alguno de mis seres queridos empieza a consumir una droga? Por ahí había levantado la manita, ¿no? Ok, nada más veo constelaciones fluviales. ¿Tu nombre es? Gabriela para servirte. Gabriela. Ok, Mary. Gaby. Ahora sé que la adicción es aquel uso desmedido que toma tu vida y que te va a generar conflictos emocionales, físicos, sociales, en el entorno, en todos los aspectos. Es como si fuera un secuestro, ¿no? La sustancia, eso que metes a tu ser, transforma completamente tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de vivir. Y desafortunadamente, pues no te está dando un bienestar, te mantiene en un término de vida muy mal. Para quienes lo viven, es una situación con la que no pueden lidiar porque es como si los atrapara. Y para nosotros los familiares es muy doloroso ver cómo se le va la vida a la persona, cómo empiezan a trastocar primeramente su salud física, mental, emocional, tus relaciones, vínculos, al grado de hacer cosas que dañan, lastiman a los demás sin darnos cuenta. O sea, eso es lo más terrible, que no hay una conciencia, que es como si fuera un bebé tomado por algo más grande y de lo que no puede salir fácilmente. Eso es lo que he visto, vivido y sentido con respecto a la adicción. Gracias, Gaby. Por ahí, Carlos. Hola, ¿qué tal? Licenciada Blanca. Bla. Ujú. Mucho gusto, tenía yo muchas ganas de conocerla. Pues bueno, mire, mi nombre es Carlos, yo también soy una persona con problemas de adicciones. Ok. Estuve durante un tiempo en tratamiento de rehabilitación. Duré aproximadamente 5 años, casi 6 años, dentro de un centro de rehabilitación y ahí pues viví varias etapas dentro del proceso, ¿no? Conozco o reconozco que la adicción es una enfermedad que va más allá del simple hecho de tener un hábito,
negativo, ¿no? Como el fumar o el beber, sino que tiene que ver con una situación de males más profundos, como dice la literatura AA, pero que hoy entiendo que esos males profundos son problemas emocionales, problemas de situaciones que podrían definirse o los definen como defectos de carácter, pero que esencialmente tienen que ver mucho con los pensamientos que uno va forjando en su mente y que la mayoría de ellos son negativos, ¿no? Que te llevan a realizar acciones negativas y que repiten patrones de conducta autodestructivos, ¿no? Entonces, para que uno se haga consciente de eso, que es lo que está detrás del hábito de la adicción, es realmente donde se encuentra el cambio, ¿no? O sea, el ir modificando todos esos patrones de pensamiento y por consiguiente patrones de conducta son lo que permite que la persona pueda ir transitando en esta superación de la enfermedad. Y sí, o sea, es una enfermedad muy complicada, es una situación que si no lo sabes tratar, puedes vivir en una clínica de rehabilitación toda la vida y nunca haberte recuperado. Y eso es algo que es muy lamentable y que yo llegué a ver dentro de los tratamientos de adicciones en el centro donde estuve. Entonces, bueno, afortunadamente ya estoy en otra etapa de mi vida y donde estoy ahí ya, aunque sea todavía luchando contra la adicción. Esa es parte de mi historia. Ok, gracias, Carlos. Sí, tiene que mucho que ver eso. Pero fíjese que una de las grandes cosas que nos impiden de repente como sociedad ver la realidad de las adicciones es la falta de entendimiento de por qué se dice que es una enfermedad y por qué está catalogada como una enfermedad psiquiátrica. Muchas personas piensan que esto nada más se debe a situaciones conductuales. Y sí, es bien cierto que cuando consumimos drogas cambia nuestra manera de sentir, de pensar y de actuar, ¿no? Esas tres cosas van a cambiar. Mi forma de sentir, de pensar y de actuar. Y es un proceso bioquímico. Muchas veces no comprendemos que esta situación médica quiere decir que hay una disfunción en una parte de nuestro cuerpo, que es un órgano también, que es el cerebro. Hace ratito Carlos me decía que estuvo 5 años en un centro, pues, de rehabilitación. Todo órgano médicamente dice que los 5 años después de que es tratado, tiene una evolución y puede llegar a tener un funcionamiento, digamos, más normal o normal. En las adicciones no, esto es exactamente igual. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros no nada más alteramos nuestro cerebro consumiendo drogas. Nosotros al consumir drogas con algo externo estamos alterando químicamente nuestro cerebro. Los seres humanos, ¿cómo funcionamos? Con tres cosas. Una, todas las sustancias que producimos, las hormonas y la electricidad. Y todo esto, ¿no? Somos personas con cuestiones genéticas que obviamente nos influencian, ¿no? En nuestro desarrollo de la salud si nosotros lo detonamos. ¿Y cómo detonamos cualquier enfermedad? Ahora las neurociencias ya nos los dicen. ¿Y a través de qué? De las emociones. ¿Y por qué de las emociones? Que a veces no nos explican muy bien esto, pero porque las emociones son químicos. Cada vez que nosotros tenemos una emoción, estamos soltando un químico, un diferente químico dependiendo qué emoción tenemos. Y al soltar este químico, estamos creando un equilibrio o un desequilibrio en nuestra mente. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos cualquier enfermedad de tipo mental, estamos hablando que tenemos un desequilibrio bioquímico, ¿no? Estamos alterando sustancias como la serotonina, aumentando la dopamina, ¿cómo se llama? Noradrenalina y varias de las sustancias que pueden causar un equilibrio o un desequilibrio en nuestra mente. Yo les voy a compartir un material que a mí me gusta mucho usar. Después se lo voy a pasar a Angie para que se los pueda dar. Es un librito que se llama Educadicciones, que está muy sencillito para que podamos entender esta parte de la enfermedad, ¿no?
voy a compartírselos ahorita. A ver, voy a... Espérenme que no me dejan. Puedo compartir, ¿verdad, Angie? Sí, ahí tengo. Permiso, me Eh, necesito send request. Ahí está. Y voy a compartir con ustedes este material. Ok. Y bueno, me voy a ir en este material a la parte básica que les quiero mostrar, que es el funcionamiento. Este material se lo voy a dejar a Angie por ahí. Me lo pides, Angie, porque ya me sí, conoces, muchas ¿no? gracias, Blanquita. Pero, ¿cómo se llama? Y si no, aquí está. Y eso nos va a ayudar muchísimo a entender este proceso de por qué estamos hablando de que es una enfermedad y por qué estamos hablando de que está afectando zonas del cerebro que son importantísimas para que nosotros tengamos un sano juicio. La primera de ellas, y que es sumamente importante, es esta que tenemos aquí en rojito, que es la corteza prefrontal. ¿Cuál es el problema más grave de esta situación con la corteza prefrontal? Cuando nosotros, igual que otros órganos de nuestro cuerpo, empezamos a desarrollarnos, el cerebro va a tener una evolución, ya lo decía Piaget, ¿no? Y va a tener una evolución de acuerdo a la edad que tenemos, etcétera. Y esta partecita que está aquí en rojo es la última parte del cerebro que se va a desarrollar. Se va a terminar desarrollando en algún momento, dijeron que a los 21 años, es la postura como científica que más dicen por ahí, ¿no? Pues a los 21 años, sin embargo, otros estudios la fueron ampliando, dijeron que había gente que hasta los 25 años terminaba de desarrollarse este lóbulo frontal. Pero lo que sí sabemos con certeza es que en la adolescencia, esta partecita roja no está desarrollada. Y entonces por eso el adolescente actúa como actúa, porque esta partecita tiene que ver con la parte del sano juicio, de la responsabilidad, de la organización y obviamente de la planeación. Y además, como se ve aquí, va manejando otras partes del cerebro que van a generar nuestro sistema de placer, de recompensas. Nuestra amígdala está involucrado, nuestro núcleo accumbens. ¿Y qué pasa muchas veces? Nosotros necesitamos todo este proceso que se ve aquí, que está pasando en nuestro cerebro para tener sano juicio y tomar buenas decisiones. Pero si yo en la adolescencia empiezo a consumir cuando esta parte se está desarrollando, voy a quedar limitado en estas acciones de responsabilidad, de planeación, de organización, y muchas veces por eso decimos que los adictos son eternos adolescentes, que toman malas decisiones, que son demasiado impulsivos, porque esta parte no le permitimos, por eso es tan importante que no permitamos el uso de sustancias psicoactivas durante la adolescencia. Y eso es algo que socialmente no logramos comprender. De hecho, los países más desarrollados por eso tienen su límite de consumo de alcohol y drogas a los 21 años, porque la ciencia ya sabe esto. Sin embargo, a pesar de que sabemos que es una situación ilegal, incluso aquí, ok, aquí es menos los 18 años, que sabiendo esto de adicciones, pues tenemos que hacer lo posible porque estas sustancias psicoactivas no lleguen a tener un abuso durante este periodo de desarrollo de esta partecita tan trascendental que es el lóbulo frontal. Sin embargo, nosotros tenemos muy normalizados, por ejemplo, algunas sustancias como el alcohol. Y los chicos empiezan a consumir alcohol cuando esta parte de su cerebro no se ha desarrollado. Y es como cuando nos dicen, oye, no dejes que tu hijo haga pesas porque está en pleno desarrollo y si se mete a hacer pesas, pues puede disminuir su estatura, ¿no? Porque está forzando su cuerpo y decimos, ay, no, ¿cómo crees? Y de repente, pues, están bien chaparritos, ¿no? Aquí es igual, no permitas que tus hijos consuman alcohol, pero es que todo mundo consume.
pero es que es lo normal. No, no es lo normal. Tan no es lo normal que es ilegal que un adolescente tome alcohol. Y entonces no puede ser normal. Lo normalizamos y sobre todo en hogares o en sistemas disfuncionales, porque también se volvió normal para algún otro miembro de la familia. Generalmente las personas adictas tienen otros familiares también adictos dentro del sistema. Y si no son familiares adictos, tenemos la otro lado de esta enfermedad que son los codependientes, que es exactamente igual la enfermedad. ¿Cuál es la única diferencia? Que son los extremos. Los adictos van a ser poco tolerantes a la frustración, hipersensibles, igual que el codependiente, y el codependiente no va a ser hipertolerante. En lugar de tener esta condición de falta de tolerancia a la frustración, tiene otra condición que tampoco es sana, que se llama hipertolerancia. Y entonces aguanta más de lo que tendría que aguantar sanamente. Ninguna de las dos cosas son sanas y todas están relacionadas con esta parte de la adicción. En el caso del adicto, por esta función que a través de sustancias externas, ¿no? Empezó a dañar para que su lóbulo frontal, pues, no pudiera desarrollarse como debería de desarrollarse. Y en el caso del codependiente, también tiene una inmadurez emocional, porque ha vivido constantemente en un sistema en donde todos estos sistemas emocionales son inadecuados y no tienen sustancias externas, pero sí producen sustancias dañinas que también llegan a desequilibrar. ¿A qué? Pues al cerebro. Y si yo estoy desequilibrado químicamente, empiezo a tomar decisiones que no son acertadas. Mi cerebro empieza a tener, pues, ese cortocircuito, una conexión a nivel neuronal que es muy compleja a través de la sinapsis, de las dendritas, de todos esos procesos que neurológicamente ya, gracias a Dios, sabemos cómo funcionan. Y digamos que nos estamos autointoxicando de una manera diferente que el paciente adicto. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros en el momento que dejemos de desintoxicarnos con todas estas emociones que nos intoxican, que se convierten en sustancias, ¿no? Como el cortisol, como la adrenalina en exceso, ¿no? Vamos a poder tener un mejor sano juicio, pero para poder hacer eso, también el codependiente necesita tratamiento. Y en el caso de los adictos, comprender que esto no nada más es conductual, sino es funcional. Por eso, un adicto que deja de consumir durante mucho tiempo, esta parte se va sanando, pero va a sanar mejor si no ahora no la autointoxica. ¿Y qué quiere decir eso? Por eso dicen que la recuperación es un cambio total de vida. Porque si de por sí esta partecita del cerebro no está funcionando bien, porque la mayoría de las adicciones se comienzan en la adolescencia y ya hay una disfunción de esa parte del cerebro a nivel funcional, no conductual. Aparte, las conductas no están permitiendo que haya una sana conexión dentro del cerebro y el problema se agrava. Por eso muchas veces dentro de los grupos están hablando de las situaciones de los borrachos secos y hay un tema también muy importante con eso, porque también no nos damos cuenta que estas enfermedades son o provocadas muchas veces por otra enfermedad mental, por otro padecimiento, o arrojó por el consumo una patología diferente. Y entonces, muchas veces no hay una sanación completa y decimos, ¿por qué recae? Porque no hay un buen diagnóstico. Esto quiere decir que durante el proceso de tratamiento, a lo mejor la persona encargada del tratamiento, el especialista, que además es un grupo,
¿no? No puede ser nada más el psicólogo, es el psicólogo, es el psiquiatra, muchas veces el consejero en adicciones y todos empiezan a observar ciertas conductas que ya no nada más se refieren al trastorno de consumo de sustancias, sino empiezan a tener síntomas y signos, porque todas las enfermedades se miden por síntomas y signos de otras patologías. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos este funcionamiento, también nos vamos a dar cuenta por qué las campañas de prevención en adicciones no están funcionando. Porque les vamos y le decimos a los adolescentes que no tienen un sano juicio, esto es malo. No tienen todavía esa parte incluso de discernir ciertas cosas y además para su cerebro no puede ser malo porque una vez que consumes una droga va a ir a tu sistema de placer. Quiero que se imaginen esto que sucede en el cerebro y pues como lo vive el adolescente sin ese sano juicio que necesita el total desarrollo de la corteza prefrontal, pues a él no se le hace algo negativo, pues está sintiendo un placer inmenso, ¿no? Es como esta parte que está aquí. Y fíjense bien, esto es un proceso natural de nuestro cuerpo. Cuando se realizan conductas placenteras como comer o tener relaciones sexuales, el circuito de recompensa se activa, liberando dopamina, sustancia química asociada con el placer. Y entonces, vean aquí como en este dibujito tenemos transportador de dopamina y vemos estos transportadores de dopaminas y estamos viendo cómo aquí estos recapturadores, esos verdecitos que están ahí, la dopamina, cómo se va dando en un proceso normal de supervivencia y normal del ser humano. El consumo repetido de sustancias mantiene niveles excesivos de dopamina en el circuito de recompensas. Para compensar, el cerebro reduce la producción de estas sustancias. Y entonces, imagínense aquí la gran diferencia. Estamos hablando aquí de una droga como la cocaína, que es altamente adictiva, precisamente por la liberación de dopaminas, ¿no? Acelera esa parte. Por eso muchas veces es tan complicado dejar una adicción, sobre todo cuando hay sustancias o cuando son sustancias que son altamente, pero altamente dopamineicas, como el cristal, que es las anfetaminas, ¿no? Producen demasiadas dopaminas en el cerebro. ¿Y qué pasa? Ahí sí ya entra toda esta parte de las teorías cognitivo-conductuales, de todo lo que se vio de Pavlov, lo que vimos en la secundaria, hay un condicionamiento. Y tu mente, yo les digo que es como si tuvieras un monstruo come galletas, que está acostumbrado a comer 25, 30 galletas. Y la vida te da, con todas las cosas hermosas que tienes, tu familia, tu deporte, etcétera, te da a lo mejor 15. Tú tienes una memoria y entonces por eso sienten este vacío. Pero bueno, entonces dirán, entonces nunca va a haber una reparación o nunca van a dejar de tener ese vacío. Hay cuestiones que son muy sabias que vienen dentro del programa y entonces por eso metemos esta figura de la espiritualidad, ¿no? Y esta parte, porque la espiritualidad es altamente dopamineica, ¿no? Entonces, puedes estar haciendo tus funciones normales que te van a traer una gran cantidad, bueno, una cantidad de dopamina, ¿no? Una buena relación con tu pareja, con tus padres, un trabajo satisfactorio, el ejercicio, ¿no? Pero si estás acostumbrado, tu sistema ya se acostumbró, ya lo descompusiste, ¿no? Con el consumo de drogas muy adictivas, vas a sentir ese vacío. Y por eso es tan importante dentro del programa de recuperación de un paciente adicto la parte del servicio y la parte espiritual, esta parte de Dios. Porque son esas dos partes que se le olvida generalmente al adicto cuando está en recuperación, ¿no? Son las más dopaminéricas. Y esto también nos indica por qué el adicto se siente vacío. Porque obviamente ahí sí ya hay un condicionamiento.
¿Hasta aquí tenemos dudas, preguntas? Por eso también es un poco complicado y difícil el cambio de hábito del adicto, porque puede que se cambie de ciudad o de casa, pero finalmente no va a tener un placer al comer, no va a tener un placer al hacer lo que a una persona le genera placer al no. Entonces, es lo que necesita es la sustancia. Y cuando están en un centro, hay veces, incluso puede decir la familia, es que lo veo triste, es que lo veo, claro, porque es que no está teniendo su dosis de dopamina, porque Y necesita que el organismo se vaya, bueno, se vaya recuperando y con esos pequeños cambios, lo que tú dices, el servicio, al hacer otras actividades que incluso nunca hayan realizado, puedan poco a poco ir generando otra vez el gusto, ¿no? El placer. sí, y además de eso, Angie, hay una parte bien interesante aquí que son las otras sustancias que también están teniendo un equilibrio, un desequilibrio. Va a haber desequilibrio en la serotonina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchos de ellos van a padecer, y por eso es importante la intervención del psiquiatra, ¿no? De trastornos del estado del ánimo, porque además va a depender muchísimo de qué sustancia hayan estado consumiendo. Y todas las sustancias tienen un alto riesgo en muchísimas cosas. Por ejemplo, todo lo que es el cristal, todo lo que es la cocaína, la piedra, son muy dopaminéicas, ¿no? Y otras sustancias y además relacionan, y que eso también es una técnica muy grande, porque va relacionando también la sustancia con otras cosas dopaminéicas naturales de la vida, como por ejemplo puede ser la sexualidad, pero por eso tienen tan distorsionada esta parte sexual, sobre todo cuando consumen sustancias muy fuertes que les provocan ese éxtasis, como por ejemplo el cristal. Y también eso es otra bronca cuando empieza la rehabilitación, porque entonces la mente va a querer compensar de todas formas, ¿no? Como sea. Por eso dentro de un centro de rehabilitación muchas veces cuando inicia, además de que no están acostumbrados a sentir emociones, porque todo el tiempo están adormecidas esas emociones, la amígdala se salta ese proceso, como lo podíamos ver ahí, ¿no? Ese proceso de internalización de las emociones, ¿no? No pasa por ahí cuando hay y yo estoy consumiendo. Me voy directamente de recibir ese estímulo y ese placer a esta parte del lóbulo frontal sin pasar por esa reflexión de las emociones, ¿no? ¿Y qué sucede? Todo es impulso y todo es deseo inmediato, ¿no? Por eso es una enfermedad, porque esto sí tiene una cuestión funcional, no es psicológica. Sí, la mente tiene que tener, estamos estudiando cómo son esos comportamientos para ayudarles de forma conductual a hacer neuroplasticidad. Para eso sirven todas estas cuestiones conductuales, estas teorías conductuales, por eso la teoría que más se usa en adicciones o más funciona son las técnicas cognitivo-conductuales, porque estamos a través de la modificación de la conducta a través de repeticiones, como los niños chiquitos, ¿no? Entonces tenemos esa anulación del cerebro, entonces por eso es tan complejo, porque el cerebro va reaprendiendo. Y tiene que hacer estos circuitos de neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Ahí está fuertemente todo lo condicionado con la adicción y que es muy fuerte. Pero cuando, por ejemplo, en los grupos dicen, es que yo ya no cambiaría nada, yo no cambiaría las mieles de la sobriedad por volver a drogarme, aunque a veces veo el alcohol y se me antoje, que es algo normal, o la droga. Pero cuando dicen ellos ya no cambiaría las mieles de la sobriedad, quiere decir que su proceso, dentro de su proceso de rehabilitación, ya hubo esta apertura del cerebro a hacer esta neuroplasticidad y ya hay muchas cosas que le motivan.
Y entonces, a pesar de que sea muy fuerte la señal a nivel cerebral de esta situación del craving, del deseo de consumo, hay un nuevo aprendizaje a través de ese proceso de la neuroplasticidad que también le está dando muchos satisfactores. Y entonces automáticamente el cerebro, ahora sí, ya más sano, se conecta y dice, prefiero esto. Ok, sí es cierto, aquí me iba a aventar 20 chocolates, ¿no? Con la adicción, pero aquí no es 20 chocolates, aquí es tomar un helado con mi esposa, ¿no? Con mis hijos, pues con todo lo que me puede causar también otro tipo de sensaciones, no nada más esa sensación inmediata de placer, ¿no? El cerebro es tremendamente complejo, pero así como es tremendamente complejo, es tremendamente maravilloso, porque a través de esto de las neurociencias, pues hemos descubierto cómo tenemos esta neuroplasticidad para ir modificando situaciones y que sabemos que todos podemos cambiar hasta el último momento de nuestra vida si así lo queremos, que eso que decimos, ay, no, es que yo ya no cambio, eso es pura excusa y justificación, ¿no? Pero en procesos en donde debo de entender que es más difícil en el proceso de los pacientes adictos y por eso es tan importante tener esta paciencia como familiares y el entendimiento y la aceptación de que se trata de una enfermedad. Porque la mayoría de las situaciones de recaídas tienen que ver con la falta de aceptación, no nada más del paciente adicto, sino también de la familia. La familia es un factor importantísimo en la recuperación de un paciente. Y por eso también tiene que estar en tratamiento y es vital que esté en tratamiento. Y en tratamiento para dejar nuevos hábitos, que son hábitos dañinos de sobreprotección, por ejemplo, para adquirir nuevos hábitos de fortaleza y de límites con amor, que tengo que yo aprender, pero que también tengo que hacer esa neuroplasticidad para cambiar esas sensaciones desagradables de culpa y empezar a transformarlas a situaciones de responsabilidad, aceptando que mi familiar tiene una enfermedad que le causa una disfunción a nivel orgánico, que no nada más es su conducta, que hay una parte de su cerebro que no está funcionando de una manera normal. Esa parte del cerebro, sin consumo y con tratamiento, yo siempre hago mucho hincapié en esto, con tratamiento. Sin consumo van a avanzar, pero con tratamiento van a mantenerse sin recaídas. Pero como muchas otras enfermedades, empiezas con el tratamiento y de repente lo sueltas, porque ya te sientes bien, ¿no? El adicto ya se siente bien, lo suelta, la familia ya lo ve bien, que ese es uno de los errores más grandes, es que ya está más sensato, pues sí, si no está en un estado alterado de conciencia, que es el estado que te da cuando tú metes un tóxico a tu cerebro, porque el alcohol y las sustancias son tóxicas, ¿no? Si no está en un estado alterado de conciencia, pues va a estar más coherente, pero eso no quiere decir que esté sano. Ve las decisiones que está tomando, cómo no puede planear y organizar su vida de una manera sana. ¿Y cómo podemos saber que un paciente adicto no está organizando su vida de una manera sana? ¿Se acuerdan de la famosa pirámide de Maslow? ¿No? El adicto parecería que la tiene al revés. ¿Qué quiere decir esto? Siempre está buscando su satisfacción personal, su triunfo, y eso tiene que ver con un síntoma que está manejado con esta distorsión y disfuncionalidad de su lóbulo frontal, ¿sí? Por eso la planeación y la organización está afectada ahí. Y entonces está buscando la autorrealización cuando ni siquiera tiene satisfechos sus necesidades básicas, ¿no? Y por eso lo vemos en estos sueños guajiros de ser millonario, de ser presidente de la República, de hacer cosas impresionantes. Tienes casa, tienes comida, tienes salud, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a llegar allá? La gente sana, ¿no? Pues va con la pirámide como debe de ser. Y entonces la verdadera reinserción o la verdadera recuperación dentro de las adicciones empieza por ahí, pero convéncelos cuando su cerebro les está diciendo otra cosa. Y esa es la enfermedad de la incongruencia, ¿no? ¿Por qué? Porque funcionalmente lo que tenemos que entender nosotros es que esa parte del cerebro no le está permitiendo ser congruente.
Es, no, bueno, ¿y cómo lo sabes? ¿No? Pues bien fácil. Mire, un cerebro que funciona bien, como un órgano que funciona bien, si tú funciona muy bien tu estómago y tienes un buen metabolismo, pues perdón la comparación, ¿verdad? Pero vas al baño todos los días, ¿no? Todo está bien, no te inflamas. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir que tu estómago está todo dar? Aquí es igual. Yo estoy viendo que está tomando decisiones inadecuadas, ¿no? Que está teniendo unas relaciones espantosas, que no tienen congruencia en nada de lo que hago. Pues entonces tu mente tiene que estar fallando. Es un órgano también. Y es lo único que me va a hacer medir cómo va a ir avanzando el paciente adicto. Otra de las cosas bien importantes es que nunca podemos olvidar esta parte de la intolerancia a la frustración y de la hipersensibilidad, que son ya cuestiones que el adicto va a llevar consigo toda la vida. La hipersensibilidad, ¿qué le va a hacer? Pues que va a tener que tener mayores herramientas para poder manejar sus emociones. Porque no es que sienta diferente que nosotros, es que potencializa la emoción, porque precisamente no tiene un buen funcionamiento en su cerebro. Y entonces, te voy a poner un ejemplo. Ni también el codependiente tiene esos problemas por esa hipertolerancia, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Decía por ahí el doctor Cantú, a ver un ejemplo de cómo funciona uno, cómo funciona el otro y cómo funciona una persona normal. Una persona adicta, una persona codependiente, de repente va a salir, yo vamos a suponer que estoy sentada en este escritorio, me paro, voy a salir, me llaman, voy a salir y sin querer, pues me pego, ¿no? No veo y me pego con el escritorio. ¿Y el codependiente qué hace? Igual hasta me está sangrando la rodilla y todo el mundo lo está viendo y ¿estás bien, Blanca? ¿Estás bien? Sí, 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 no pasa nada. Y por dentro estoy, qué dolor, yo creo que me la rompí, ¿no? Pero no, no pasa nada, no pasa nada. A ver, pásame una toallita y sigamos, ¿no? Ahorita me paro la sangre, échenme agüita, me soplo y me estoy muriendo del dolor y estoy dando la clase y me estoy soplando y yo estoy así como que no pasa nada. El adicto pasa lo mismo, se levanta, se topa, ¿no? ¿Y cómo reacciona su cerebro? Primero, pues avienta ahí una grosería, ¿no? Avienta el escritorio, voltea, ve quién está al lado y lo hiciste adrede. ¿Por qué pones mal el escritorio si sabías que yo me iba a parar? Así funciona su cerebro. ¿Y qué hace una persona sana que no tiene esta hipertolerancia ni esta falta de tolerancia a la frustración? Porque su cerebro, su órgano, que es el cerebro y sus conexiones neuronales, están equilibradas y están funcionando. Pasa buena energía, ¿no? Por todas sus neuronas, tiene un buen equilibrio químico, sus hormonas están bien, ¿no? Pues se pega, se ve que sangró y le dice a la gente, primero va por él, lo siento, perdón, permítanme ver que no sea nada grave. Y si es algo grave, pues avisa y dice, tengo que ir al médico, pospongamos esta reunión, ¿no? ¿Por qué? Porque su cerebro le dicta que tiene que cuidarse y eso es automático, como le dictó automáticamente, sin pensarlo, ¿no? En estas carencias emocionales, en estas costumbres, en estos condicionamientos al codependiente por esa hipertolerancia, que no pasaba nada. Ah, pero eso sí, sale de la reunión y le habla a todas sus amigas que creo que me rompí la rodilla. ¿Será? ¿No? Va a acabar yendo al médico. Pero al final, eso es parte de su disfunción y eso es químico. Cuando nosotros entendemos que todos los procesos son químicos porque las emociones son químicas, podemos entender muchísimas cosas de nosotros mismos. Y también podemos manejar esta parte de equilibrarnos químicamente, ¿no? Incluso cuando lo sentimos, cuando estamos perdiendo memoria y te dicen, ay, pues toma más vitaminas, ¿no? Algo te está faltando, pues sí, me están faltando ciertas sustancias que a lo mejor no me están permitiendo funcionar bien.
pero las emociones también limitan esta parte. Por eso se dice que las adicciones son una enfermedad emocional. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ujú. Importantísimo también detectarlo y en la adolescencia más, porque en la adolescencia vamos a tener factores, voy a volver a compartir, como los siguientes. Ay, me voy a ver, déjenme ver que me dejen bajar. Ok, fíjense bien, vamos a tener factores que son los famosos, la famosa patología dual, ¿sí? Y que esto es bien importante entenderlo desde la adolescencia. Como padres de adolescentes, muchas veces estamos viendo actitudes y decimos es la edad, y a todo le echamos la culpa a la edad. Pero no nos ponemos a pensar que más en este tiempo hay más enfermedad mental. Se desatan más esos genes de enfermedades mentales que están por ahí, esas predisposiciones. ¿Quién me dice por qué? Porque tenemos más estímulos del exterior que van a provocar esas enfermedades que estallen, porque nos van a mover más las emociones. Los adolescentes de antes no tenían ni TikTok, ni Facebook, ni nada de esto que les van despertando un montón de emociones, ¿no? De comparaciones cuando todavía no tienen la capacidad, su cerebro no tiene la capacidad de discernir muchas cosas. Empiezan a sentir, su autoestima empieza a bajar por todo lo que ven, todo lo que pone uno, lo que pone el otro, lo que yo no tengo, lo que sí tengo, ¿no? Los videojuegos, todo, imagínense todo lo que un joven en los videojuegos está soltando de sustancias negativas, adrenalina, cortisol. Por eso todo el tiempo andan así como a todos acelerados, ¿no? Y también va a bajar la serotonina porque no quieren salir, porque ya no quieren convivir, porque ya no hay estos juegos afuera, porque ya todo es a través de redes. Y entonces en esta época, todo lo que son los trastornos mentales están siendo más potencializados. Y en las adicciones, el 80% que tienen trastorno por consumo de sustancias, antes del trastorno de consumo de sustancias, han tenido otra patología, como que, como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, como el trastorno negativista desafiante, como el trastorno disocial, son como que las más fuertes en ese sentido. Y muchas veces nosotros como familia decimos, es que son cosas de la edad, igual como cuando les encontramos un porro de marihuana, ¿no? Un churro de marihuana y decimos, ah, son cosas de la edad y no le tomo la importancia de vida, porque tampoco acepto el historial de mi vida, el historial de mi familia. ¿Cuántas familiares tengo con problemas de adicción o alcoholismo, reconocidos o no? Acuérdese que un adolescente no se va a hacer adicto al primer consumo ni al segundo consumo, pero va a ser mucho más propenso. Y si tiene una de estas características, seguramente va a alcanzar la dependencia, ¿no? Y bueno, pues aquí lo tenemos, lo voy a poner aquí. Este material se los voy a dejar a Angie para que los puedan ustedes ir leyendo. Voy a entrar aquí, otro cuadrito que me gusta mucho, a ver si lo encuentro, permita. Ya tendremos otra oportunidad de poder ver más a fondo estas, todo esto químico, bioquímico de las enfermedades para poder comprender por qué la Organización Mundial de la Salud lo pone como una enfermedad mental. Y bueno, aquí tenemos que van a ver, está la teoría
biopsicosocial de las adicciones, ¿no? Que sustenta que vamos a tener factores individuales, ambientales, ¿no? Y relacionales que nos van a ayudar a que se desarrolle esta patología. Yo les digo que, pues, lo genético es lo que traes, ¿no? Y debe de haber, porque hay unas personas que a pesar de vivir en situaciones y sistemas alcohólicos o adictos, no consumen y otras sí, ¿no? Va a depender mucho de esos factores individuales, pero también porque se genera eso en un sistema disfuncional, es porque los factores familiares y también lo que no vamos a poder controlar, que es el ambiente, va a influenciar. Entonces tenemos que dentro de los factores individuales, que nos habla de esta parte con los chicos, y de hecho hubo una época, no sé si se acuerdan ustedes, que esto del TDAH, ¿no? Lo diagnosticaban así como si fuera cualquier cosa, ¿no? A lo mejor ni era, pero todo el mundo tenía TDAH, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí existe y sí es un factor genético. Y bueno, la mayoría de los pacientes adictos tienen una de estas tres cosas o pueden tener dos de estas, pero generalmente tienen una. Y esto es lo que los hace, este malestar que les produce este tipo de trastornos de conducta, son los que muchas veces los llevan a mantenerse en el consumo. Y ahí viene esta otra teoría de la famosa automedicación. Y entonces tenemos que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que se caracteriza por dificultades para poner atención, hiperactividad y o impulsividad, ¿no? El trastorno negativista desafiante, que se caracteriza por conducta hostil, discutir, desobedecer, etcétera, contra las figuras de autoridad. De ahí es donde sale esta figura que hablan mucho a veces en los anexos, pero no saben de dónde viene, ¿no? Que les dicen la ingobernabilidad, porque así lo habla el programa. El programa tiene mucho de psiquiatría, tiene mucho de psicología y obviamente tiene de espiritualidad, ¿no? Quien sabe psiquiatría, quien sabe de psicología y lo lee, lo va a ver, ¿no? Y va a ver que no es un simple programa, es un programa muy completo, muy sencillo, porque lo tenían que hacer sencillo, porque de por sí la mente del adicto es complicada y lo dice el mismo programa, ¿no? Un programa sencillo para mentes muy complicadas. Y bueno, entonces él lo dice y dice, es que son ingobernables. Sí, esa ingobernabilidad se refiere a este trastorno negativista desafiante. No todos eran tan ingobernables, ¿no? O este trastorno disocial se caracteriza por agresión, destrucción de la propiedad y violación de reglas y derechos de otras personas. Y entonces cuando vemos niños con esta problemática, por eso les digo que muchas veces la prevención de adicciones no es decirle no consumas, vive sin drogas, no. Es entender si tiene alguno de estos factores, si el niño, si el maestro detecta trastorno de déficit de atención, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, y puede llevarlo a la plática con los padres y a la atención de estos. Y una de las situaciones de mayor fuerza que debe de haber ahí es evitar a toda costa el consumo de sustancias con niños diagnosticados con este tipo de trastornos. Ujú. Y esa sería la verdadera prevención, ¿no? Cuando ya ni el adolescente no te va a entender que las drogas son malas, ¿no? Dile que los dulces son malos, pues son placenteros, ¿no? Oye, pues siento placer y todavía no tengo la capacidad, como decía Piaget, de poder abstraer todo eso. Mi mente todavía no distingue. Fíjense, una de las funciones del lóbulo frontal que se dañan también con la adicción y que tampoco la tenemos muy desarrollada cuando somos adolescentes, es el aprender de las situaciones negativas de la vida. Por eso el adicto tiene una mente que dicen que es muy selectiva y no recuerda o no puede recordar para conectar con esa emoción y no volver a cometer el mismo error.
Y entonces le digo que ahí está la lógica de que realmente es una disfunción del cerebro. Porque una persona que no tiene un problema, no tiene una enfermedad, no es dependiente, no es una persona que tiene un trastorno por consumo de sustancias, si choca alcoholizado y su cerebro es sano, le va a tener pavor a volver a tomar y manejar. No lo va a hacer. Su mente lo va a registrar y incluso va a tener hasta miedo de manejar, aún si no estaba tomado. Le va a costar trabajito. Cuando chocamos, todos tenemos así como, ay, ¿no? Al día siguiente salimos, aunque tengamos mucha práctica, decimos, ay, como que traigo este ahí en miedito, porque tu mente sana lo registra como una amenaza. Cuando hay una disfunción en el cerebro del adicto, esto no sucede, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo de repente me topo mucho con los padres de familia, no, es que es conductual, es que él puede. Si pudiera, si de veras no hubiera este trastorno ahí, esa disfunción, ya hubiera cambiado. De hecho, en el mismo programa de repente hablan de los verdaderos alcohólicos y los que no, ¿no? Y dentro de muchos de los programas también hay personitas que no son alcohólicas verdaderas o adictas verdaderas. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanzaron a tener un trastorno por consumo de sustancias, que a lo mejor no fueron evaluadas bien pero que sí tuvieron un abuso de sustancias y qué bueno que estén dentro del programa. ¿Por qué? Porque si les seguían, iban a ser personas con un trastorno por consumo de sustancias. Y estas personas pueden ser mucho más eh, conscientes de ciertas situaciones. Y entonces ahí lo malo para los que sí son alcohólicos y adictos verdaderos es que lo dicen, es que acuérdate que fulanito sí lo hizo. Es que mira, fulanito sí se metió a la iglesia y con eso tuvo. Sí, pero fulanito no tenía un trastorno por consumo de sustancias, tenía un abuso de sustancias. ¿Sí? No empezó en la adolescencia, dejó que su cerebro se desarrollara. Empezó después de los 21 años. Tuvo un consumo de sustancias y ese desarrollo le ayudó a parar cuando estaba en el abuso. Y entonces no se le convirtió en dependencia. Así como al diabético puede estar con la intolerancia a la glucosa, pero si no le sigue, no se va a convertir en diabético. Una vez que ya te conviertes en una persona con un padecimiento, que es ese del trastorno por consumo de sustancias, vas a tener otra característica a nivel orgánico que es sí o sí, que es la que te dice y por lo que te dicen que no puedes tomar o ninguna sustancia psicoactiva porque vas a iniciar. Y es lo que mantiene ahí al adicto constantemente en esta situación de decir, es que lo voy a controlar. No me lo voy escuchando. Qué bueno. Y la otra parte es que empieza a ver en el cerebro una compulsión, ¿sí? Esa compulsión es algo que también tenemos que considerar. Esa compulsión que es una cuestión automática del cerebro, que cuando recibe una sustancia psicoactiva, es como un foquito que se prende y no va a parar. Eso es lo que le está pidiendo, échate la otra copa, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, ¿no? Y esa, cuando se enciende, va a tardar encendida, la ciencia dice que mínimo 15 días. Por eso también es bien, ¿cómo se llama? Engañoso esto, porque paran, dicen, ay, paré 3 meses, ¿no? Ya ves cómo sí lo puedo controlar, ¿no? Pero en cuanto volviste a tomar, se te vuelve a enseñar ese foquito y te tomaste una tras otra, tras otra, tras otra, ¿sí? Entonces, en los periodos de desintoxicación es lo más fácil, que son cuando hacen los famosos 28 días, les dan estos 15 20 días para que se apague el cerebro, esa compulsión, ¿no? Pero todavía no entran a la parte real, que es el proceso de deshabituación, que es el cambio de conductas, el cambio de ambientes, la transformación de su vida por completo. Y ese es el más difícil. Ujú. Por eso los procesos de rehabilitación no son procesos cortos. La familia quisiéramos que fueran procesos cortos, pero no lo son. Y menos con personitas que tienen mucho tiempo de consumo y empezaron el consumo en la adolescencia.
Es importantísimo saber que el consumo en la adolescencia es de sumo riesgo. Están definiendo toda la vida de dependiente o no de sus adolescentes. Ahí es donde tenemos que estar muy pendientes. Y pues en esta parte de los familiares, pues viene este modelo parental, que es donde tenemos nosotros la responsabilidad en esta parte del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y está la aprobación de la familia sobre el consumo de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué oímos? ¿Qué es lo que más oímos? Y yo cuando lo oigo digo, no, por favor. Bueno, es que, pues doctora, no importa, porque nada más era mota. ¿No? Pues yo como vi, y como todos fuman marihuana, ni todos fuman marihuana, todos los que se juntan con tu hijo fuman marihuana, porque es su grupo de pares y es como la forma en cómo se relacionan, pero no todos fuman marihuana. Tú lo quieres creer así, pero no es así. Y la marihuana no es, o sea, es algo que también empezamos a normalizar como es, que no es tan dañina. La marihuana no es tan adictiva, o sea, no tiene esta boom dopamineico, sí lastima el sistema de recompensas, pero también tiene otra cosa muy fuerte, que es que va directamente a la parte motivacional del cerebro y destroza toda esta parte motivacional. Por eso vemos chicos que dejan la escuela, ¿no? Pues por eso era la droga del peace and love, que dejan de tener motivación, que ya no hay anhelos. ¿No? En un centro de rehabilitación, luego reconoces a qué sustancia, una vez que ya tienes tiempo como especialista, entra un paciente y dices, ah, ya sé que tienen características, ¿no? Las personas que fuman marihuana se les nota desde el primer día que entran. Y para formar hábitos a veces es muy complejo y muy difícil porque está lastimada esta parte. No es una droga que cause menos daño que otras drogas. De hecho, eso no existe. Eso solo está en esta parte de normalización a nivel de sociedad. Y sí, muchas veces también tiene argumentos a rebatir, como que tiene cuestiones para tratamientos, ¿no? Para ciertas enfermedades. Pero no el THC, es el CBD, porque está formada de esas dos partes, CBD y THC, pero ahora supara esas moléculas, pues es un proceso que tiene que ser un proceso muy complejo en laboratorios muy especializados, ¿sí? Porque el THC es un alucinógeno. Y que sí, que médicamente también la cocaína, los opiáceos, en algún momento, pues, y también los opiáceos, la codeína, todo lo que ha pasado en Estados Unidos con toda esta parte de los medicamentos para el dolor. Sí, tienen cuestiones médicas, terapéuticas, pero que son específicas, ¿no? Yo les digo a mis chicos, ¿a poco tú tienes cáncer o te estás muriendo o tienes esclerosis múltiple? No, entonces, ¿no? Tú tienes una vida por delante en donde tienes que entender que te estás lastimando tu cerebro. Y eso es parte también de la educación de nosotros como familiares, de no minimizar, que es un mecanismo de defensa, ningún tipo de droga. ¿No? Y tener, pues, obviamente, el conocimiento, un conocimiento mayor de cuáles son los efectos de todos los tipos de drogas. Y bueno, los ambientales que no podemos manejar, que son las conductas o actitudes mostradas en el colegio. Bueno, esto nos ayuda a identificar y diagnosticar, ¿no? Baja adherencia escolar, poco interés por estudiar y ser víctima de bullying, va a perjudicar. Tenemos muchos pacientes que cuando estamos en terapia nos hablan de que niños tuvieron bullying, ¿no? Y que no se atacó esa parte para que ellos pudieran tener herramientas eficaces para evitar el bullying. Nada más como padres, dentro de la información y lo que podíamos hacer, ¿qué hacen muchas veces los padres que sus hijos tienen bullying? Estarlos cambiando y cambiando y cambiando de institución, sin atacar el problema
¿no? De lo que su hijo necesita, que es ayudarle a establecer las herramientas para su propia protección. De relaciones de pares, incluye tener pares involucrados en actividades delictivas y uso de sustancias. Eso también lo estamos normalizando mucho, como les digo, la marihuana. Es bien común que yo cuando ven los papás, es que todos sus amiguitos fuman marihuana. Pues sí, porque él ha escogido ser adicto. Pero si fuera deportista, si estuviera estudiando todo el tiempo con los que estudian, ¿eh? O con los chicos que se divierten sanos, o con aquellos que tienen más control, los padres, o están más presentes, ¿no? No estarían consumiendo. Ya te vendrían a avisar. Ya te hubieran dicho, ¿sabes qué? Está consumiendo. Y entonces es bien importante que nosotros podamos entender esta parte y lo importante que es que nuestros hijos no consuman ni siquiera alcohol durante el periodo de adolescencia y que les demos esta información. El alcohol es una sustancia psicoactiva. Más de 2 copas, ¿no? O de 2 chelitas te va a poner en un estado alterado de tu conciencia, ¿eh? Y ese estado alterado de tu conciencia constante te va a causar problemas en el desarrollo de tu cerebro. Y no nada más eso. El alcohol, como todas las demás drogas, tiene una doble función, ¿no? Pero así que por eso, pues tiene este daño. Por una parte te hace, digo que es como, pues son los instrumentos del chamuco, ¿no? Porque es una parte engañadora, te va a desinhibir y te vas a sentir y vas a poder estar socialmente activo. De hecho, la mayoría de las personas nos gustan las fiestas con alcohol. Bueno, yo no tomo, pero les gustan las fiestas de alcohol porque se me va a relajar, ¿no? Y yo me tomo una copita y puedo socializar porque socializar a todos nos causa una emoción. Mientras cuando llegas y te tomas la copita, ya relajas, ¿no? Porque por una parte tiene esa función, pero la otra parte que tiene es un depresor. Y entonces todas las personas que abusan del alcohol padecen de depresión, aunque digan que no. Yo decía, pregúntenle a José José, ¿no? Todo lo que canta. Pero ese tipo de situaciones muchas veces no tenemos la información. Y entonces ya sabemos nosotros, incluso como terapeutas, ¿no? En lo que nosotros hagamos, que si llega un paciente alcohólico, aunque él no lo admita, va a tener un desequilibrio en sus estados de ánimo. Y otros que utilizan otras sustancias como la cocaína, por ejemplo, que también padecen de depresión, pero que pueden desarrollar patologías como la bipolaridad. ¿Por qué? La droga los lleva a un speed fuertísimo, ¿no? Que simula cuáles son estas partes, pues toda esta parte fase maníaca, ¿no? Pero después, pues los baja y están en esta parte depresiva. Entonces, claro que va a haber una alteración fuerte y si no tenían bipolaridad, pueden desarrollar una bipolaridad. Entonces, como vemos, es súper complejo, pues todo esto del trastorno por consumo de sus sustancias, no nada más es una cuestión conductual. Entender que es una cuestión fisiológica, que es una cuestión funcional, estructural del cerebro, nos ayuda muchísimo para poder trabajar con nuestros pacientes o con nuestros familiares. Y por eso también nosotros como familiares tenemos que acudir ¿a qué? Pues a sistemas como terapia, ¿no? Como grupos de autoayuda, porque nosotros también estamos siendo afectados, porque la codependencia es la enfermedad de vivir, ¿qué? A través de las emociones del otro, de mi paciente adicto, ¿no? Estoy viviendo para mi paciente adicto, para que él esté bien sin darme cuenta que no puedo hacer nada, que yo no lo controlo, que yo no tuve la culpa. Y la culpa de los familiares es lo que nos mantiene tratando de controlar, que no puedo controlar ni lo puedo curar. Y mi paciente o mi familiar no lo puede curar
pero sí lo puede tratar y como toda enfermedad la puede tener en remisión, pero necesita de un tratamiento que incluye su tratamiento psiquiátrico, su tratamiento psicológico y su tratamiento de grupo. ¿Y por qué grupo? El grupo y el programa, que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues que vaya al grupo, ¿no? Adicto que no conoce el programa, que no se enamora del programa, no se queda en grupo o distorsiona los grupos, ¿sí? Y no sana tampoco. El programa es una guía, ¿no? Así como cuando nos dan la guía para los diabéticos, para los hipertensos, para, a ver, aquí está tu guía, es muy sencillita. Tú sigues estos 12 pasitos, ¿no? Te lees esto, aprendes a través de las experiencias de otros, que ese es el objetivo, que yo empiece a escuchar, que aprenda a escuchar, que aprenda a volver a revivir esas cosas que no están funcionando en mi cerebro, que es la empatía, la comprensión, el entendimiento, la compasión, todos los valores que pierdo, ¿no? Porque no está funcionando bien mi amígdala ni mi núcleo accumbens, ¿no? Porque estoy llevándome solamente a través del impulso de la emoción, ¿no? Entonces, el estar escuchando sin juicio, y ahí tiene instructivo, ahí está el libro grande que me dice cómo puede ser. Y hasta para nosotros familiares es importantísimo leernos el librito de doble A. Hay mucha gente que utiliza el programa para otras cosas. Me dice un empresario, yo lo utilicé hasta para hacer bien mi empresa, ¿no? Y a todos nos funciona. Hay muchísima literatura muy bonita. Y lo vamos a ver. ¿Saben cuánto le cuesta a un paciente dentro de internamiento leer el libro? Te leen todo, menos el librito de doble A. O lo aprenden de memoria y se lo recitan, pero por esta disfunción en su lóbulo frontal no les llega a hacer el cambio. ¿Cómo sé yo que se está recuperando? O yo como terapeuta o yo como familiar se está recuperando. ¿Realmente hay una recuperación del paciente adicto? Pues lo sé porque su forma de sentir, de pensar y de actuar está cambiando. Me doy cuenta que ya no es como yo me comunico. Sí es importante aprender cómo comunicarme por mí. Ya veremos en otro momento que me invite a Angie cómo poner estas barreras. Pero lo que sí voy a ver yo es lo que ellos ya pueden hacer. No porque se vean más gorditos, ni más bonitos, ni porque ya tengan un trabajo, que ese es el gran error muchas veces de las familias, ¿no? De hecho, en un proceso de recuperación, lo más recomendable es que la vida del adicto cuando sale de un tratamiento vaya poco a poco. Por eso pueden haber muchas facetas y están estas partes de los medios caminos, ¿no? Para que estén en contención, para que recuerden que tienen esta enfermedad y vayan poco a poco. Pero si también la familia no lo comprendemos, queremos que sea una persona normal, sana, en cuanto sale de un tratamiento de rehabilitación de 3 o de 6 meses. Y ahí les voy a dejar una formulita que a mí esta me la enseñaron unos pacientes míos adictos y que se me hizo muy interesante, que le llaman ellos CHES, y que dicen que un paciente adicto con cansancio, o que vive cansancio, que vive hambre, que vive estrés o vive soledad, y que no cuida estas 4 cosas, el famoso CHES, va a tener una recaída. Y generalmente cuando hay un cambio de conducta, van a buscar eso, ¿sí? Van a buscar otra vez un medio, es que no estoy tomando, pero estoy yendo a fiestas y se está desvelando, ¿no? O está de workahólico y no descansa, ¿no? O está en los videojuegos porque ella es una sustitución y no duerme bien. Está en un trabajo tremendamente estresante, regresó al mismo, estoy sumamente estresante y después se preguntan, ¿y por qué habrá recaído? Porque su cerebro todavía no tiene esa capacidad. Y hace ratito que oía a Carlos que estuvo tanto tiempo dentro de un centro. Las personas que se mantienen en esa parte
de contención durante un tiempo, sobre todo cuando no tienen un buen sistema familiar afuera de apoyo, tienen más probabilidades de tener una vida fuera de la adicción. Pero eso es bien difícil muchas veces también que los familiares lo podamos entender, ¿no? Yo, la chica que mayor tiempo tiene aquí conmigo, tiene 3 años, acaba de cumplir su aniversario de 3 años, una chica recurrente, ¿no? Había estado en varios internamientos, en varios anexos, y bueno, pues empezó todo su proceso, primero de contención todo el primer año, el segundo año le permitía salir a ciertas actividades pocas, ¿no? Acompañada, a hacer deporte, punto, al año y medio, a los 2 años empezó a estudiar nuevamente, ¿no? Y ahorita a los 3 años, pues ya puede hacer varias actividades, porque ahora ya puede. Pero cuando nosotros lo vemos dentro de la contención, incluso cuando empezó a estudiar, nos damos cuenta que necesitan ese apoyo porque socializar no les es fácil, se vuelven perfeccionistas, no soportan por la falta de tolerancia a la frustración, en los fallos. Entonces era terrible para ella llegar de la escuela y haber sacado una mala nota. Y entonces, ¿por qué era importante de estos procesos acompañados terapéuticamente? Porque tenía quien la podía contener, quien la podía ayudar a bajar ese piensa chueco, quien la hacía consciente, ¿no? Cualquiera de los terapeutas, el consejero, dirección, yo, quien fuese, podía estar ahí para ayudarla a manejar esos pensamientos chuecos, ¿no? Esos pensamientos distorsionados que daba automáticamente su mente porque todavía está en proceso de sanación su cerebro, ¿no? Entonces, por eso los tratamientos adentro de una institución o fuera de una institución, acompañados por los especialistas, nos pueden llevar a una mayor esperanza de que haya una recuperación del paciente. También fuera, cuando tiene una buena contención familiar, ¿no? Eso sí va a depender, ahora sí que va a depender de cada paciente. Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Cómo vamos, Angie? Está súper, súper magnífico todo lo que estás diciendo. Y mira que eso responde también a una pregunta. En la sesión anterior estábamos hablando de los límites y el punto era que hay veces la familia tiene que identificar cuál es el problema. Y entonces cuando la familia dice, no, pues es que el problema es que mi hijo consume sustancias, el problema son las sustancias porque cuando empezó a consumir cambió. Le gustaba estudiar, ya no le gustaba, le gustaba tal deporte, ya no le gusta, dejó de trabajar y claro, pero ahí tú estás explicando cómo hay este desequilibrio y por eso la persona deja. Cuando está en tratamiento y sale, ¿cierto? Y porque hay una recuperación, pero sin embargo es como si te hicieran una operación y sales y tienes que tener unos cuidados, porque pues puedes afectar la operación o puedes volver otra vez a quirófano si no te cuidaste adecuadamente. Entonces, digamos que una persona que está en tratamiento trabajaba de noche, continúa con este trabajo de noche, pues imagínate, no se está cuidando el sueño, no se está cuidando físicamente de pronto la alimentación, se está cargando de estrés y no, todavía no tiene manejo pues emocional y pues imagínate, es una recaída fija. Así es, y mira, algo que dijiste también bien importante. Dentro de estos procesos, como no son de 1 año, 2 años, generalmente los pacientes que llegan a internamiento son pacientes que han tenido mucho tiempo en consumo. Ojalá que no fuera así. Ojalá que sean los adolescentes que le estoy descubriendo el consumo y entonces le digo, híjole, qué pena, ¿no? Te voy a obligar primero a un tratamiento ambulatorio, yo te voy a llevar de las orejitas así. Es que no lo puedo obligar, sí, sí puedo, porque la vida de mi hijo está en juego. El futuro de mi hijo, de mi adolescente, está en juego, ¿sí? Y yo todavía tengo esa obligación como madre o como padre, quiera o no quiera. ¿Mm? Y entonces tengo que buscar un especialista en adicciones, porque otro psicólogo me va a decir, ah, no, pues es que si no quiere, ¿no? No puedo hacer nada.
Y un psicólogo especialista en adicciones le va a decir, tráigalo, ¿sí? Porque sabe que la vida de ese chico está en riesgo y que tú todavía tienes la capacidad para llevarlo de la orejita, ¿no? Y decirle, vas, porque lo que tú hagas va a funcionar y por lo menos tú te vas a quedar con esa tranquilidad que hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Incluso los mayores de edad que han tenido episodios psicóticos, so sorry. Al tener episodios psicóticos, te vuelves un paciente psiquiátrico que necesita del apoyo de los familiares. Pero estamos tan acostumbrados a verlos drogados cuando hacemos esa normalización que ya lleva mucho tiempo de drogarse, que obviamente, y también por desconocimiento, porque no tendríamos por qué saberlo, no nos damos cuenta que muchas de esas cosas que digo, se pone horrible, se puso muy agresivo, era un brote psicótico. No es que se haya puesto agresivo, es que se desconectó por completo su mente. Y el problema que decía ahí ahorita en eso de los brotes psicóticos es que una vez que tienes un brote psicótico, tu mente ya también tiene ese hándicap. Y puedes incluso tener brotes psicóticos sin consumo, por no dormir. ¿Mm? Entonces, un paciente adicto que se va a dejar de consumir, ya no consumo, pero va a tomar un trabajo de noche, ¿no? O voy a trabajar de más y no voy a dormir las horas que tengo, se puede poner mal. Y además, automáticamente ante ese cansancio, su mente le va a decir, nos vamos a morir, ¿eh? Ya sabes cuál es la solución. Una copita, un churrito, un pasón, ¿sí? Va a ser automático. Y es un malestar. De ahí viene la teoría, esta parte que dicen que los adictos comienzan a consumir por placer y terminan consumiendo por displacer. Es una mentira formulada por el cerebro, por un mecanismo de defensa, cuando el adicto nos dice, ¿por qué consumes? Porque me gusta. No, no ha podido ver ese displacer, a lo mejor ahí es cuando dicen todavía no ha tocado fondo, ¿no? Pero realmente consume porque su cuerpo se lo pide. El adicto consume porque el cuerpo lo pide, el cerebro lo pide, ya es una cuestión automática, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Y solo ciertas drogas que tienen en la abstinencia situaciones muy pesadas, a veces pueden llegar a tocar más fondo. Por ejemplo, el alcohólico. La abstinencia del alcohólico crónico es horrible. A mí cuando me dicen viene un alcohólico crónico, sufro, ¿no? Porque la parte física, los delirios, los temblores, ¿sí? Se pueden morir, incluso hay padecimientos neurológicos que tienen que ver con la abstinencia del paciente alcohólico, en donde por eso les tienen que dar rápidamente atención el psiquiatra, darles otra cosa para su cabecita. A veces estos pacientes sí necesitan algunos sustitutos de medicamentos, aunque sean adictivos por un periodo de tiempo, como las benzodiazepinas, ¿no? Cuando son muy crónicos, vitamina B12, porque hay, ¿no? Un síndrome específico del cerebro en la abstinencia del adicto que puede causar la muerte por cuestiones de daño neuronal del alcohólico. ¿Sí? Los opiáceos también es espantoso. Puede venir esa parte de una cuestión cardíaca. ¿Sí? La marihuana, la abstinencia, y muchos dicen, pues es que ni me dio abstinencia. Eso sí te dio, son los cambios de humor, ¿no? Lo vamos a ver en todas las drogas y en algunos, pues padecen algunas cuestiones gastrointestinales, ¿no? Tienen algo de diarrea, dolor de cabeza, pero ni lo notan de repente. Pero no son tan fuertes como otras drogas que tienen estos procesos, sobre todo opiáceos, ¿no? Heroína, que es terrible, y alcohol, y es el que tenemos más normalizado, ¿sí? Todos tienen estas características, esos cambios de humor, y también por eso pues, es mejor que la pasen en una institución porque no lo tengo que soportar yo, ¿verdad?
Lo soportan los especialistas de allá adentro de todas las locuras que pasan en el momento de desintoxicación, porque su pensamiento es completamente incongruente en este proceso. De hecho, hasta el mes 2, 3, el mes 2 en un internamiento es el más complejo, ¿no? Se está ahí como literalmente medio acomodando la cabeza, ¿no? Como que está forzando el cerebro a hacer estos cambios, porque la ciencia descubrió que los cambios neuronales realmente empiezan hasta el tercer mes de abstinencia por completa de la sustancia. Y esto antes los grupos lo hacían de forma empírica. Y entonces decían 90 juntas por 90 días, ¿no? Y dices, wow, cuando la neurociencia dijo, es que ese es el proceso y ese es el tiempo que el cerebro va a tomar en hacer pequeñas modificaciones a nivel neuronal, a nivel de conexiones. Entonces, claro que existe un porqué de que empezaron a decir, el mínimo de un internamiento debe de ser de 3 meses. Y eso va a depender de las condiciones del paciente, ¿no? Y para pacientes crónicos, es como cualquier otra enfermedad. Para pacientes crónicos o pacientes que tienen una patología dual fuerte o que han tenido varios brotes psicóticos, el proceso de internamiento debe de ser de por lo menos un año. Dependiendo de la enfermedad, pues va de la gravedad, porque acuérdense que además la enfermedad del trastorno por consumo de sustancias, como cualquier otra enfermedad, se clasifica en ¿qué? También en etapas, moderado, grave, ¿no? Leve, moderado y grave. Y la mayoría de las personas que llegan a instituciones con las famosas patrullas espirituales que van por ellos, los enfermeros o los mismos chicos de la institución, dependiendo de la institución a la que entre, son personas que han perdido toda la capacidad mental para poder decidir por ellos mismos, ¿no? De hecho, creo que en algún momento va a tener que haber algunas leyes que cambien esto, porque cada vez tenemos más problemas con estas situaciones de drogas en todo el mundo, no nada más en México, ¿no? Entonces, por eso es bien importante entender que esto sí se trata de una enfermedad de tipo mental. ¿Preguntas por ahí? Así como les digo, a ver, os lo dije muy claro, no me entendieron, ¿no? Pero, Bueno, mamás, preguntas, porque es que sobre la patología dual y los otros trastornos. ¿Hay preguntas, familia? Ceci, ¿qué ¿tienes alguna dudas pregunta? tienen? Ahí lo que les venga a la mente o algo que quieran compartir. No se queden con esas dudas o con cosas que quieran compartir, por favor. Para eso estamos aquí esta noche. ¿Nada? ¿Seguros? Angie, No sé si Ceci nos está hablando y no tiene el micrófono encendido o... creo que está buscando como Ok, eh, por ahí, ¿no? es que el micrófono lo tienes apagado. Bueno, entonces, sobre las patologías, cuando el niño o la persona, el adolescente que de pronto tiene otra hiperactividad, ¿no? Trastorno, déficit de atención Trastorno por de déficit de hiperactividad. atención con hiperactividad. Ujú. Sí. Y entonces esto tiene efecto en su cuerpo y tiene dificultades para relacionarse y de pronto se está sintiendo rechazado y de pronto también no está siendo atendido en su familia, ¿cierto? De pronto va a tener ansiedad y con este cambio hormonal y con este cambio que pasa también en su adolescencia, pues la sustancia prácticamente es como si fuera su solución, Ujú. su solución. Y entonces, ¿cómo va a ser malo para él
si es su solución, si es un medicamento, si es su medicina. Sí, exactamente. Y mira, esto es precisamente porque no es tratado por especialistas, ¿ok? Porque todavía no tenemos esa cultura, ¿no? Para saber que las enfermedades mentales ocurren y que tenemos que acudir a un especialista, ¿eh? A un médico especialista. Si ya me dijo una maestra que mi hijo tiene o que sospecha que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque le hicieron una evaluación, que es como la primera fase, ¿no? Y entonces lo tengo que llevar con un especialista para que precisamente en lugar de que utilice drogas, pueda ser medicado o pueda analizarlo dependiendo, obviamente, otra vez, de la enfermedad leve, moderado, grave, a actividades que puedan ayudarlo a bajar ese malestar emocional. Y también ayuda, porque estamos hablando de adolescentes generalmente, ¿no? De niños es más complejo, pero en adolescentes, estamos hablando de adolescentes que están en este momento de encontrar su identidad y que también les es muy molesto sentirse con esos malestares emocionales sin saber qué está sucediendo. Entonces, como toda enfermedad, cuando llegan y les explican, es que mira, tu cerebro está trabajando de una manera diferente y como está trabajando de una manera diferente, te sientes de esta manera. Puedes hacer estos ejercicios, ¿no? Esto es bien importante, la interacción entre el psiquiatra y el psicólogo. Yo siempre digo que los psiquiatras y los psicólogos son como el ortopedista y el fisioterapeuta. Los dos tienen una gran función, ¿sí? El psiquiatra tiene la función de medicar, de ver la parte estructural y de ayudar a hacer esas conexiones a través de qué? Pues del medicamento. Y el psicólogo, cuando ya tiene un diagnóstico, ¿no? Pues como el fisioterapeuta, tiene que hacer esos ejercicios de tipo mental, ¿no? De esos cambios de conducta, de esa neuroplasticidad para ayudar al paciente a que no sienta este malestar emocional. Irlo guiando con esta parte. Y otra cosa que creo que es bien importante, Angie, es que dentro de las adicciones es importante que los terapeutas, los consejeros y las personas que trabajen también conozcan bien el programa. ¿Por qué? Porque si conoces bien el programa, puedes ayudarlos con la herramienta que tienen más a la mano. No quiere decir que la terapia no vaya a funcionar, pero la terapia es un recurso carísimo. ¿Sí? El adicto para poder tener un progreso realmente terapéutico, cuando tú estás en esta área y eres éticamente razonable, sabes que tu terapia de una vez a la semana o de dos veces a la semana no le va a ser suficiente, menos a un paciente que tiene un trastorno grave y tiene un recurso que va a ser la catarsis y que además te va a ayudar muchísimo a ti, porque va a traer material terapéutico a trabajar a la sesión porque ya va a haber aceptación de enfermedad, ¿no? Y ahí es donde empiezas a entender incluso esta enfermedad como terapeuta y como familia. Y empiezas a decir, por eso son tan importantes. Pero por ahí tenía una pregunta que dice, ¿qué hago si ya salió del internamiento y no quiere asistir a una reunión? Lo primero que tengo que entender y aceptar como padre de familia cuando existe esto, que no quiere asistir a una reunión, es que no tiene conciencia todavía de enfermedad. Ahí va a depender muchísimo qué edad tenga. Si se trata de un adulto, pues va a ser mucho más difícil. Si se trata de un adolescente, quiera o no quiera, yo lo llevo y ahí me espero, ¿eh? Porque todavía es mi obligación, pues lo que pase con ese adolescente y a veces los papás no queremos entender que esa parte todavía estoy yo siendo el freno de ese trenecito sin freno. Y a pesar de ti o no, ¿ok? Y va a ver, o sea, no lo va a entender tan fácil, pero los límites a los adolescentes sí les funcionan, es una realidad, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿pero qué pasa cuando es un adulto? Decimos, pues es que ya es un adulto, ¿qué voy a hacer con esto? Primero yo aceptar. Lo primero que tengo que aceptar es que no hay conciencia de enfermedad y que entonces me tengo que ir preparando porque seguramente va a haber una recaída. Ujú. Y me tengo que preparar emocionalmente, para esa recaída. ¿Y qué es yo prepararme emocionalmente para esa recaída?
no hacer las mismas cosas que hacía antes, minimizar tu consumo, ¿sí? No puedo pelear con él, no voy a hablar con él si está intoxicado porque no me entiende, ¿sí? Y si puedo, lo voy a volver a reingresar. ¿Por qué? Porque si no lo reingreso, la enfermedad avanza. Esto que se maneja, déjalo tocar fondo, sí, déjalo tocar fondo, pero el problema es que cuando de todas maneras te van a hablar, cuando se meten en una bronca, de todas maneras lo vas a reingresar y la enfermedad va a avanzar. ¿Eh? Ese es el problema cuando yo no entiendo que es una cuestión fisiológica. ¿Sí? Y en algún momento va a decir, ¿a qué? ¿Sabes qué? Sí, bueno, pues sí, hasta por condicionamiento, no, pues como me están ahí, pues ya voy a ir a grupos. Y los grupos tienen una gran ventaja porque los grupos se vuelven aliados de todo el sistema terapéutico. Y esa es otra de las cosas que a veces dentro de las adicciones, ahí es donde nos damos cuenta si estos psicólogos están muy metidos de verdad en todo este rollo de las adicciones o no. Porque hay muchos psicólogos que no les gusta el programa. ¿Sí? Yo fui una de esas, ¿eh? Lo admito. O sea, yo decía, no, como el programa, hasta que estuve ahí metida casi 24 horas dentro de un centro de rehabilitación conviviendo con los adictos, ¿no? Y a través de los años me di cuenta que es la herramienta que tienen más a la mano y que además a mí me ayuda. Yo sé perfectamente que aquellos pacientes que me están yendo a grupo constantemente, que están en esa lucha y que no están peleados con los grupos, ¿sí? ¿Cómo se llama? No voy a poder trabajar terapéuticamente con ellos. Pero los que no, muchas veces están viniendo, y yo sí soy muy confrontativa en ese sentido, ¿no? Pero están viniendo para tapar el sol con un dedo y engañar a la familia de que están haciendo algo. Y entonces yo sí les doy muy claro y les digo, a ver, ya te atendí 2, 3 sesiones, no quieres ir a grupo, búscate un psicólogo que te diga lo que tú quieres escuchar. ¿No? Porque no quiero que me acabes odiando. Y entonces el día de mañana, aquí estoy. Mi puerta está abierta cuando te quieras recuperar. Y a veces funciona, ¿eh? Hasta por ego para ellos. Yo no quiero estarle robando el dinero a tu familia, porque generalmente la que está pagando es la familia, ¿no? La salud es calma para mí. ¿Sí? ¿Qué? Vete a tu grupo y regresas. Y generalmente lo que hacen es que se van y se cambian de terapeuta a lo que les diga otro terapeuta, sí, pon tu negocio, rompen el negocio, y de todas maneras regresan un día. ¿Sí? Me hablan, ay, que te estoy bien recaído, ¿puedo ir a verte? Vente. ¿Sí? Es entender igual la familia cómo es la enfermedad. Ceci, ahora sí, creo que ya tienes ahí tu micrófono. Sí, ya. Hola, buenas noches. Pues yo fíjese que mire, desgraciadamente que me equivoqué con mi hijo tiene ahorita 20 años y él tiene TDAH. Él tiene TDAH. La verdad, lo que ve, como desde el segundo año me lo mandaron al psiquiatra, luego me lo medicaron, lo, le di el medicamento, pero en una ocasión, ahora entiendo que a lo mejor en este momento él me manipuló, pero se puso bien así como, yo dije en ese momento como, me reconoció en una esquina de la casa y hacía ademanes feos y dije, no, ese es el medicamento. Entonces la verdad, yo se lo quité, yo se lo quité, ya no se lo volví a dar. Desgraciadamente, como a los 17 años, él ingresa a las drogas. Él ingresa a las drogas. Ahorita ya lleva 2 años de sobriedad, gracias a Dios. Él ya no quiere regresar conmigo porque dice que no quiere venir a hablar con nosotros. Nos podemos cambiar de muchos lugares para vivir, pero pues la gente, las malas compañías, las drogas siempre van a ir a todos lados, ¿no? Están a todos lados. Entonces ahorita él está con el padrino, él ya trabaja con el padrino, le ayuda con algunas cosas de su rancho, él aparte de la finca es de los gallos. Entonces ya se lo jala en ese aspecto. También ya puso un restaurante y se lo jala también al restaurante. Pero él me dice, mamá, yo estoy
bien, dice, yo estoy bien, yo no quiero regresar. Primero decía que un año, después que 5 meses, ahorita dice que 5 años, va a volver a quedar en la clínica. Hay mucha gente que me dice, Ceci, déjalo ahí, si ahí encontró su camino. Ya tiene 20 años, a lo mejor que como madre lo quisiera conmigo, pero él, pues de mayor edad, como quisiera, voy a hacer de cuenta que ya se me fue, ya se me casó y ya no está conmigo, pero siempre lo voy a visitar todos los domingos, pero de repente ¿cómo le diré? Sí, ya no se droga, sí, ya no quiere drogar, sí, está muy bien, pero de repente él sufre mucho bullying, cuando se lo sufre mucho bullying, mucha aceptación en la sociedad, porque no lo aceptaba. Él es capaz de hacer lo que le digan para que lo acepten en esa sociedad. Entonces, ahorita en esa cuestión, pues él en eso todavía tiene arraigado mucho resentimiento, mucho problema. Y, y yo le digo, es lo que no se drogue, pero tiene todavía mucho, pues como afectaciones emocionales, tiene mucho cariño, le hace para lo propio, ya quiere una novia, pero pues la situación que él se encuentra en la clínica, pues no, no puede hacer esa vida, ¿no? Y yo de repente pues, no digo, pues estoy bien, se tranquiliza, que yo sé que se encuentra en la etapa, pues todavía en la mejor de la adolescencia, de la juventud, y de repente les digo, ves que a lo mejor se va a decir que no entiendo, porque pues para mí la pareja o el dar solo el pues a lo mejor no es tan complementado para mí ahorita, pero sí de repente él lo tiene muy arraigado, porque está en la etapa de conocimiento de querer tener una pareja. Pero en esa cuestión, yo creo que yo sí le hice mucho daño a mi hijo porque pues no le di medicamento. No sé si a la larga o a la corto, pues no hubiera sido diferente si yo le hubiera dado el medicamento. Todavía en algún tiempo acá en la clínica sí se le dio el medicamento, pero él pasó a ser parte de servidores y ya no me lo tomaron en cuenta como, por ejemplo, para la psicología, para el psiquiatra, todo eso ya no forma parte de eso. De repente decíamos que teníamos que llevarnos, sacarlos de ahí para que nosotros lo lleváramos al psicólogo, pero hay mucha gente que me dice que no lo saque porque si él no quiere venir es por algo, porque no quiere salir. El entorno de allá de la clínica, el padrino lo saca ya a muchos lados, el padrino ya lo traen, se lo lleva al restaurante, lo manda a la bodega, lo manda a comprar cosas, y hasta eso, pues es un chico responsable, no, nunca les ha faltado el respeto, que les haya ganado dinero, que no traiga las cosas bien, no, él le trae todo lo que le pide y el plan completo. Entonces, pero de repente me preocupa todas sus afectaciones emocionales, porque es como si no hubiera trabajado. De repente decimos que deberíamos de pagarle a un psicólogo para que lo empiece a tratar. Todo eso que le hace falta por reconocer. Y de repente Pero, Ceci, por lo que entiendo, pero o sea, él todavía está, digamos, en un proceso. pues Yo digamos lo que que ya entiendo no. es que está en abstinencia, pero no tiene tratamiento ni psicólogo ni psiquiatra y Pero tiene sí un padrino por ahí. tiene una carga pesada laboral. Pero tiene un padrino, por ahí oí algo del Tiene un padrino. padrino, sí. Ok, Sí tiene padrino. Sí, padrino. De ok. hecho, yo de repente platico con él y le digo, oye, la mano a mi hijo, le digo, a lo mejor yo como mamá no lo entiendo, pero pues ya como tu padrino que eres de él, le digo, pues la mano. Mañana van a volver a hacer el cuarto y el quinto caso ahí en la hacienda, pero él como ya no forma, digamos
que ya es como servidor, pues ya no tiene todas esas, pues el psicólogo, la terapia. Nada más se presenta a la terapia de la noche, que es la de AA, pero ya todo eso ya no tiene nada de eso. ¿Ok? Pero A ver. tampoco se quiere venir conmigo. Es algo bien importante. Sí, cuando tenemos hijos que son mayores de edad, pues es mucho más complejo que podamos tener pues algún manejo o alguna ayuda. Sin embargo, el que nos tratemos nosotros, o sea, no nada más se tiene que tratar él, también la familia. Y entonces, si nosotros nos vamos tratando, vamos a tener también menos ansiedad, menos sensaciones como de que no estoy haciendo las cosas. Voy a poder ser un acompañante o una persona de contención para él, ¿no? Mis pláticas van a empezar a ser más asertivas. Cuando me vaya, me voy a acercar a él, no voy a pelear con esta situación, ¿no? Voy a tener esto que tú dices, voy a tener estos espacios con él mientras no se esté drogando, ¿sí? Entonces voy a tener esos espacios con él, voy a tener y voy a incrementar pues esta comunicación con él, pero no nada más en sistema de drogas, ¿no? O de lo que estás haciendo o no estás haciendo, sino en esta parte de empezar a hablar de la emoción, ¿no? De cómo estás, ¿no? Estoy aquí y que se empiece a sentir reforzado con esta parte. Y lo único que tiene ahí de todo el sistema de contención, pues es el padrino, y el padrino muy probablemente va a estar encima de él, si es un buen padrino, para que asista a las reuniones de AA, ¿no? Porque también esa es una de las funciones del padrino. Esa parte del tratamiento psicológico puede ser que él pueda aceptarla, no desde la parte impuesta, porque acuérdense que si no funciona muy bien esta parte del lóbulo frontal, pues las figuras, hacer las cosas que tienes que hacer, la toma de decisión, lo tomas como una imposición y no como algo que es bueno para ti y es un mayor de edad. Entonces, sí es bien importante aproximarse, no dejarlos solos, tener una mejor comunicación, ¿no? Hablarles incluso de las cosas que están aprendiendo y sobre todo irse preparando ustedes. La preparación de los familiares también en asistir a terapia para ir quitándose esas culpas, ¿no? Para entrar en el proceso de la responsabilidad y no de la culpa, para comprender que de esta enfermedad nadie tiene la culpa, pero sí tenemos la responsabilidad de manejarla, de aprender a manejarla para nosotros y para ellos. Entonces muchas veces decimos "Es que él no quiere ir a terapia, no importa, ve tú, porque tarde o temprano vas a necesitar ir poniendo esos límites bastante adecuados para que él pueda atenderse si hay una recaída, ¿sí? Y también porque tú también Sí, has sí, muy, sufrido con esta enfermedad, ¿sí? Y de repente hay un no, truquito por sí, ahí que ya, yo les hago. Ajá, te escucho, Ceci. digo, yo ya ahorita he aceptado la enfermedad, porque es enfermedad de mis hijos. Mis dos únicos hijos están en lo mismo. El hijo se encuentra el que les estoy hablando ahorita, él está en la Analco. Y mi otro hijo está en la Ciudad de México. Te oigo un poquito cortada y Pero él, la no te oigo muy verdad, bien. digo que el otro, bueno, mis hijos están en diferentes clínicas, pero el chiquito, yo le digo chiquito porque tiene 15 años, es lo que decían ahorita. Él le va a costar más trabajo dejar la droga porque pues, está en su adolescente, tiene 15 años. Entonces, y él se puede decir, así es un poquito más rebelde, no lleva ni ahorita, dijeron que lleva 5 meses de sobriedad, porque se me ha escapado, se me volvió a drogar, lo último que se sacó, lo dejé en la casa, pues me engañó, me dijo, yo no voy a drogar, mamá, dame la oportunidad de estar aquí, como tú estás encerrada, no sabes lo que es eso, y le digo, no, pero es que tienes que terminar el proceso, no, dices que, pues ya no aguanto, mamá, ya no aguanto sin verte, y pues bueno, ahí cometí el error de dejarlo en la casa. Nosotros, yo y su papá, estamos separados, un ratito con su papá, un ratito conmigo,
pero nos engañó, se seguía drogando. Yo le digo, Juan, ¿te estás drogando? No, mamá, dice, ¿cómo crees? Es que como ya me lo hago, se me está el dolor. Y le digo, ¿cómo crees? Le digo, o sea, no me vas a engañar. Le digo, bueno, el hijo de 15 años, a él de plano le gusta mona, él se droga con mona. Entonces yo me daba cuenta porque olía mona y me hablaba muy mal, o sea, esa droga, no sé qué les hace en la fijada que no pueden hablar. Incluso que ya tiene 4 meses de sobriedad, se traba al hablar. Es por lo mismo del consumo pues, de la sustancia, ¿no? Pero, o sea, le digo, él no tiene nada, él posiblemente lo único que salió, porque también lo llevé al psiquiatra, lo único que salió que tenía el cerebro inmaduro, pero no me salió con TH, no me salió con nada. Entonces, A ver, ya, ahí yo sí, ya, sí, ahí ajá, sí, obviamente siendo adolescente, pues sí es mucho más complejo en cuestión de todo, pues el empeño y el tiempo que va a necesitar tu hijo, ¿no? Y ahí sí, como yo te decía, esto no es de que tú quieras, es que va a suceder. Y si no es dentro de una clínica de adicciones y de que lo puedas llevar al terapeuta, quiera o no quiera, un terapeuta especialista en adicciones, ¿ok? Y también están los centros de día, ¿no? Y entonces esta parte en donde decir, ok, qué pena me da, pero vas a ir al centro de día, ¿eh? Y el centro de día, y así como a la escuelita, pero porque él sí va a tener que estar haciendo esta repetición y esta repetición y esta repetición, pero ahí sí tenemos que hacer lo más que podamos por nuestros hijos adolescentes, ¿no? No nada más es el acercamiento, no nada más es la comunicación, también es pues el poder pedir ayuda y si no, pues el internamiento a largo plazo. ¿Eh? ¿Por qué? no, Porque, o sea, sí, no, él está ingresado porque yo y ahorita. de que está ahorita, ajá, ahorita él está ingresado y está, yo le dije a la muchacha, cuando lo volví a ingresar, le digo, no quiero que me dé confianza, no quiero que me lo ponga como servidor, quiero que trabaje bien su proceso, porque pues nunca ha trabajado. Entonces, pues eso es lo que hicieron, eso es lo que hicieron ahorita, o sea, está con una psicóloga que le ha ayudado bastante, ha trabajado bastante, pero pues todavía le falta. Ahorita se va a quedar, él ya quería salir, me dice, hace 8 días, no, mamá, ya sácame, no, hijo, te quedas 4 meses más. Y Linda, por ejemplo, Linda me ha dicho que sí es posible que se tiene que quedar hasta los 18 años para poderlo sacar adelante, porque si no, ya decía alguien que se quería ir, y le digo, ¿a qué quieres salir? ¿A qué quieres salir? A echar desmadre, nada más, porque o ya te vas a poner serio, te vas a ir a trabajar, vas a ir a dar gato, vas a ser responsable. No, pues no, mamá. Entonces, ¿a qué quieres salir? Entonces, él ha estado trabajando, ¿que le falta? Sí, le falta muchísimo. Ahorita yo estoy consciente de que él tiene que estar ahí. Y pues ahí estamos, mire, yo la verdad, antes estaba muy mal, tenía mucha culpa, mucho resentimiento con ellos, pero ahorita le puedo decir que, como usted dice, a lo mejor uno que otro error cometimos como madres y padres, pero pues nunca le dimos mal consejo de que ahora le dijera, pues vete a esa casa que ahí vienen drogas jamás. Entonces, pues ahí estamos luchando. Ahí estamos, le digo a Linda que lo único que no he podido ir al psicólogo, pero de repente ando en todo metido. Que grupos, estoy con ellos, estoy aquí con ustedes en este grupo y estoy, de repente me gusta también con Gaby, también he ido a las terapias, bueno, no he ido, sino presenciales, y he avanzado mucho. Al final de cuentas, ella me dijo, y una cosa le digo, o sea, me dijo que iba a ser una buena confrontación, y la verdad sí, ¿eh? La verdad, la confrontación que fue con mi hijo fue totalmente diferente a la que habíamos tenido anteriormente. Entonces, me quedo convencida, creyendo que todo lo espiritual, todo lo que pueda uno hacer,
está bien, porque yo no puedo cambiarlos a ellos, al final de cuentas es decisión de ellos, porque ellos escogieron este camino, pero pues nos arrastran a este camino. Pero pues ahí vamos, ahorita pues sí, me gusta mucho, he estado un poquito inactiva porque nomás me escucho, pero pues ya estoy aquí compartiéndoles con esto de mis hijos, pues ya llevo como unos 5 años, y creo que todavía me faltan más, porque esta enfermedad es muy, pues es a la larga para toda la vida. Fíjese que apenas en la clínica donde está mi hijo se murió un muchacho y digo, y más bien se mató. Y digo, híjoles, pues ¿quién nos espera a nosotros? ¿Quién nos espera a nosotros? O a ellos, yo por ejemplo les digo, no, hijo, no tomes esa decisión, le digo, no te preocupes, nomás, dice que, créeme que para eso no soy tan capaz de hacerlo. Dice, pero no te preocupes, estoy bien, ya quiero salir, dice, pero pues entiendo que no es tiempo. Dice. Y les digo, vamos a estar trabajando, y pues ahí vamos, y pues ya no estamos, creo que ya no estamos tan mal como estábamos al principio, que nos falta mucho camino, sí nos falta mucho camino, pero pues ahí vamos, con el consejo a lo mejor de ustedes, de todos los que están aquí, pues ahí podemos avanzar, y eso es lo que yo le puedo compartir. Gracias, Ceci. Creo que la doctora Cristi, no, se nos fue, pero bueno, la plática ha sido bastante interesante. Estamos llegando al final. No sé si se va a volver a integrar. También se nos fue Linda. Ah, no, Linda aquí está, pero no la veo. Y Carlos, pero bueno, Sí, creo que tuvieron un poquito de problema la doctora. No sé si me escuchan. sí, Sí, yo igual, también, pues fue una plática muy interesante, muy nutrida por parte de la doctora Blanquita. Creo que realmente fue algo muy, muy interesante lo que estuvimos viendo y Hola, buenas pues noches. a mí realmente Me reflexioné dice, muchísimo. me dice Blanquita que se les fue la luz. Ella está en Cancún y sí pasa a veces que se va la luz. Entonces, bueno, se desconectó, que se despide de todos y que pues que muchas gracias por la atención. entonces si estamos de acuerdo, cerramos la sesión. ¿Sí? Sí, claro, por Son supuesto. las 8 ya. Muchas gracias a Bueno, todas por su participación, ¿vale? muchas gracias. Estamos Nos viendo. vemos. Cuídense Hasta mucho. luego. Que Hasta descansen. enero tengo entendido, ¿cierto? Sí, Bueno, Ok, hasta que luego. nos vemos. descansen. Gracias. Chao. Gracias a todos. Cierro para todos. Bye.